Hola, soy Javier Noel, doctor en Ciencia de la Educación y naturópata y tengo el gusto de presentarles la ponencia La visión holística de la naturopatía alimentaria. Nuestro objetivo es dar a conocer nuestra experiencia desde una visión holística, que en realidad la naturopatía de por sí surge de una visión holística, tiene una visión holística, pero bueno, queremos hablar de nuestra propia experiencia en el lugar donde vivimos, en la cultura en que habitamos, en la que navegamos, en la que estamos. Muy bien. Así que bueno, lo primero para poder hablar de esto es hablar de qué es lo holístico. Y en ese sentido tenemos que hablar de los paradigmas. Bien, lo primero es comprender que la naturopatía para nosotros surge desde un punto de vista académico de un paradigma holístico, pero también un paradigma naturalista. Bien, el paradigma naturalista simplemente es aquel del cual se parte de la idea de que, por ejemplo, el ser humano es parte esencial de la naturaleza, está inmerso en la naturaleza. Por lo tanto, tenemos que comprender los principios de la naturaleza, una visión más organista, una visión muy integral, una visión que busca comprender los principios, las leyes de la naturaleza para actuar, para interpretarla, y en tal sentido le da prioridad a lo natural por sobre, por ejemplo, lo cultural. Bien, no significa que se rechace lo cultural ni mucho menos, sino que se plantea como fundamento la naturaleza. Y por supuesto, el objetivo es vivir en armonía con la naturaleza. Y eso es en la naturopatía. La naturopatía lo que busca es que retomemos el camino de lo natural, que vivamos en consecución con las leyes de la naturaleza. Ahora, el paradigma holístico bien, también es interesantísimo porque plantea una visión de mundo que le hace, digamos, o hace mucho más énfasis en lo que es la integración, la relación de las partes. Es un paradigma sistémico, un paradigma además que incluso te plantea la idea de interrelacionarse o de observar, de comprender otros paradigmas. Bien, es decir, un paradigma que no rechaza la visión de otros paradigmas. Bien, entonces, para profundizar en ello, lo primero que queremos hablar es lo que es un paradigma. Un paradigma es un marco interpretativo. Bien, un marco interpretativo desde el cual vemos el mundo, lo interpretamos, lo analizamos y por supuesto actuamos en él. Es fundamental, nadie está exento de tener paradigmas. La ingenuidad es que nosotros le llamamos la ingenuidad realista, es creer que mi forma de entender el mundo es la realidad. Miren, cuando en realidad, valga la redundancia, nuestra forma de entender el mundo surge de un paradigma. Eso es súper importante y sobre todo el paradigma holístico, es comprender que todo lo que nosotros vemos y concebimos como realidad es en realidad el resultado de la interpretación del mundo desde nuestros condicionamientos. Bien, ahí hablamos de dos condicionamientos, claro, un condicionamiento biológico y un condicionamiento cultural. El más determinante es el biológico, porque dependiendo de nuestro sistema nervioso, por ejemplo, y de nuestros sentidos, nosotros percibimos el mundo. Bien, por ejemplo, hay animales que perciben el mundo de otra manera completamente distinta. Se sabe que todas las especies interpretan el mundo de una manera diferente. Los mamíferos lo interpretamos de maneras más o menos similares, pero en otros reinos, pues por supuesto, lo que ellos perciben del mundo es muy distinto, ¿no? Por ejemplo, hay serpientes que son capaces de percibir el calor, ¿no? Ese es su principal sentido. O, por ejemplo, en el caso de mamíferos, los perros tienen una capacidad de escuchar sonidos que nosotros no vemos, que no escuchamos. O las aves son capaces, hay aves que son capaces de ver a distancias que nosotros somos incapaces de ver. Es decir, que la forma en que nosotros vemos el mundo está muy determinado por nuestro condicionamiento biológico. En ese sentido, siempre hacemos un ejercicio hipotético de imaginarse que estamos frente a un extraterrestre que tiene un diseño biológico completamente distinto y que percibe el mundo de una manera completamente distinta y que no tiene cuerdas vocales, que no tiene, o por lo menos que no tiene el mismo sistema fonético, no tiene lengua, es decir, y que su forma de percibir el mundo es completamente distinta. Entonces, en ese sentido, verían el mundo completamente diferente y es probable que sea muy difícil la comunicación, incluso entre las distintas especies. Bien, en tal sentido también es interesante decir que todos los seres humanos tenemos el mismo diseño biológico, con variaciones mínimas, pero es el mismo diseño biológico. Aunque yo no sepa hablar chino mandarín, yo pudiera aprender a hablar chino mandarín bien. ¿Por qué? Porque tengo un sistema nervioso particular, tengo las mismas cuerdas vocales, la misma lengua, tengo todo el mismo sistema que me permite comprender, interpretar, pero además de eso también hablarlo. Bien. En cambio, un perro no podría hablar chino mandarín porque no puede ni siquiera gesticular las palabras, porque su sistema, digamos, fonético es completamente distinto al ser humano. Esto es súper importante porque el condicionamiento biológico
primero, cuando entendemos eso, sabemos, bueno, es que la realidad, lo que nosotros vemos no es la realidad, lo que nosotros vemos es la manera en que el ser humano como especie puede percibirlo a través de su vista, su oído, el gusto, el tacto, ¿bien? Por supuesto, eso nos condiciona la forma en que entendemos el universo, el mundo. Pero hay otros condicionamientos más relativos, más, digamos, asociados a lo que es el tiempo y el lugar, que es el cultural. Dependiendo de la cultura, dependiendo del lugar donde vives, del tiempo en el que habitas, dependiendo de todos esos factores, tú ves el mundo de una forma o de otra. La palabra, la forma, tu lenguaje incluso, hay varias teorías académicas al respecto, dependiendo del lenguaje que tú tienes mentalmente, se condiciona tu cerebro incluso de manera física. Hay conexiones sinápticas, conexiones neurológicas, y eso por supuesto también genera que la forma en que interpretas el mundo, que siempre en el ser humano es una interpretación desde el lenguaje, pues tenga una característica particular. Nosotros siempre damos el ejemplo que se cree que, o dicen los antropólogos, que hay comunidades amazónicas que en su lenguaje no hay diferencia entre la palabra casa y selva. Entonces, para ellos no hay separación entre el espacio vital humano y la naturaleza. Esa separación cultura-naturaleza, que es muy marcada en Occidente, no se da en otras culturas. Bien. O sea, es decir, que el lenguaje, la cultura, determina muchísimo la percepción de la realidad. Esto nos permite salir de la ingenuidad realista. Lo que yo veo es la verdad. Lo que yo digo es la verdad. No, lo que yo digo surge de mi forma de interpretar el mundo, que parte de un condicionamiento biológico, pero también que parte de un condicionamiento cultural. Muy bien, esto nos permite también salir de la jaula de las palabras y las imágenes. ¿Por qué? Porque cuando entendemos eso, entendemos lo que decía Jiddu Krishnamurti, ese interesantísimo filósofo. La palabra no son las cosas. Es decir, que la palabra salud no significa lo mismo para un naturópata que para un médico convencional, por ejemplo. O que la palabra alimento no significa lo mismo para una u otra persona. Lo que es sabroso o lo que es vivir bien no es lo mismo para una u otra cultura, e incluso dentro de la misma cultura hay una gran cantidad de diversidad, y más ahora en mundos como hoy, tenemos hoy globalizado, donde en una misma cultura hay personas que quieren ser veganas, que quieren ser vegetarianas, que no, que tienen distintas, digamos, influencias, e incluso hasta una relativa capacidad individual de escoger dentro de una gran variedad de visiones que antes no ocurrían porque había muy poca información disponible o muy poca interacción entre distintas culturas. Muy bien, entonces, cuando salimos de la jaula de las palabras, podemos entender a los demás y entendernos a nosotros mismos y entender a la realidad de manera más profunda. Porque en vez de desgastarme en palabras e imágenes, diciendo la palabra que yo digo, la imagen que yo tengo, la realidad es la verdad, por lo tanto tú estás equivocado, esta forma que es propia del paradigma holístico nos permite más bien decir, bueno, desde mi paradigma, esto es salud, esto es alimentación natural. Y voy a escucharte y validar, aunque tú tengas una visión distinta a mí. Eso nos hace mucho más sabios. E incluso, lo que yo siempre digo como naturópata, nos permite ampliar la posibilidad y el universo de personas que podemos apoyar en su proceso de sanación. Entonces, bueno, eso por un lado. Ahora, en el paradigma holístico tiene algunos principios fundamentales, ¿no? Dentro de esos principios fundamentales está en que se interpreta, más allá del análisis, bien, se analiza y se interpreta de manera sintética, sinérgica, los sistemas, es una visión muy sistémica, en conjunto y en relación con las partes. Mientras que en el modelo convencional, el modelo analítico, el modelo empírico-analítico, positivista, etcétera, es decir, el modelo, digamos, hegemónico, el que está más, digamos, establecido en la academia occidental y en el mundo, pues ya, pues ese es un sistema que más bien separa y que hace mucho más énfasis en las partes, ¿no? Por ejemplo, eso lo vemos muy bien en la salud. En la salud vemos que el psicólogo ve poco la relación de la salud física, muy poco, no ve la relación, por ejemplo, el eje intestino-cerebro, cómo unos intestinos en desequilibrio pueden estar alterando al ser humano psicológica y emocionalmente. No está formado, o generalmente no hay formación en esa área. ¿Por qué? Porque zapatero es su zapato, diría el dicho clásico, ¿no? Es decir, el psicólogo se encarga de la mente, de la parte psicológica, pero no se encarga de los intestinos, eso se encarga el gastroenterólogo. Pero el gastroenterólogo también ve poca la relación, por ejemplo, que hay de la cultura, ¿bien? La parte antropológica, de cuáles son los hábitos, ¿bien? Y ni siquiera es capaz muchas veces de cuestionar su propia cultura y sus propios hábitos, porque es que esa es la verdad.
¿no? Pero aparte de eso, como no tiene herramientas para observar culturalmente o psicológicamente a su paciente, no va a tener más dificultad de poder orientarlo, y muchas veces ni siquiera lo orienta a cambiar hábitos, ¿no? Simplemente le da una lista de prohibiciones o una lista de fármacos o acude a operaciones. Ojo, nosotros no tenemos nada en contra de esas herramientas, pero la parte más profunda, más holística, más integral e integrativa, pues no tiene herramientas. ¿Por qué? Todo esto surge, como decía el filósofo francés Edgar Morin, de la separatividad. Es decir, separa al mundo en disciplinas, en partes. El cuerpo humano lo separas en partes, pero siempre decimos no vas a encontrar un sistema digestivo separado de un sistema nervioso, unos músculos que no tengan relación con el sistema metabólico o los procesos metabólicos. Es así que en la visión holística se observa la totalidad. Por supuesto que se comprende la parte analítica, se comprenden las partes, también se comprenden las especialidades. Pero en el paradigma holístico se supera la fragmentación y tiene una visión que integra, que es una visión integrativa, una visión que le da más énfasis que a las partes, a la suma de las partes. Bien, y esto es clave porque hay una frase fundamental en el paradigma holístico: el todo es un sistema más complejo que la simple suma de las partes. ¿Qué significa que el todo es un sistema más complejo que la simple suma de las partes? Bueno, imagínense un hospital donde hay especialistas, cada uno muy especializados en su área, y hacen un trabajo multidisciplinario. Cada uno sigue viendo la realidad por separado y no hay realmente un cruce más allá de una interrelación para tomar alguna decisión en un caso particular, por ejemplo. Pero cada uno sigue viendo las partes. Entonces ahí tú lo que estás es simplemente sumando las partes y sigue faltando la relación indivisible entre esas partes. Esa construcción de las partes es una creación cultural. Volvemos, las palabras no son las cosas y el observador es lo observado, también lo decía Krishnamurti. ¿Qué significa esto? Que lo que tú estás observando es el resultado de tu paradigma, no es por lo tanto lo que tú observas eres tú mismo, tú estás proyectando tu propio paradigma en la realidad. Cuando tú te das cuenta de eso, tú eres capaz de decir, ok, muy bien, ahora voy a superar esa fragmentación. Entonces va más allá de un trabajo multidisciplinario o una simple suma de especialistas, cada uno en su área, bien, para gestionar un hospital o para tratar un caso, sino que implica que cada parte, cada sistema, tiene que verse a sí mismo en la relación con los demás. Porque esa separación, en parte, es una separación, digamos, de alguna manera histórica, cultural, más o menos casi pues, algo que no es la realidad como tal. Lo que queremos decir es que no es la realidad como tal. No es caprichosa, pero sí es parte de una visión de mundo. Y que en la realidad no existe un hígado separado de un cerebro. Están todos estrechamente vinculados. Para poder vivir tienen que estar juntos a un sistema, ¿no? Y de entre eso también, este sistema, que es el ser humano, está integrado a la naturaleza, no está separado. En el modelo convencional analítico, como todo lo separa, el individuo es separado, no solamente en parte, sino que también el individuo es separado de su entorno social y de su entorno ambiental. De manera tal que el modelo del paradigma holístico, más que modelo, no nos gusta la palabra modelo porque el modelo es algo muy cerrado, es algo como muy prejuicioso, en tanto tú tienes un modelo que observa el mundo por ti y tú no puedes ver el mundo como tal porque estás atrapado en las palabras, en las imágenes. Y en los modelos, pues los modelos están fundamentalmente basados en palabras e imágenes, si lo vemos desde un punto de vista más filosófico, más teórico. Bien. Y en cambio el paradigma holístico busca más bien superar eso y supera la fragmentación propia del cerebro, porque más que esa fragmentación del modelo científico convencional, empírico, analítico, positivista, surge también de nuestro propio cerebro. Nuestro cerebro fragmenta. Yo como individuo me tengo que ver separado de la naturaleza porque el depredador es distinto a mí. Si el depredador está ahí, yo tengo que cuidarme de que no me coma, por ejemplo. Bien, entonces son distintos elementos que, por supuesto, nos toca ir evaluando y darse cuenta para pues, superar pues, la visión fragmentaria sin negarla, porque eso es otro tema. Es integrativa en el sentido de que no es que estamos peleando con el modelo convencional, sino que entendemos que son paradigmas distintos y que en esos paradigmas distintos cada quien tiene una función fundamental en la sociedad y que se pueden complementar. Bien, no están peleando, esto es clave. Aunque podamos ser críticos, cuestionar, no sé, la visión
excesivamente invasiva del modelo convencional, el abuso de fármacos, la hipermedicación, el exceso de influencia en la industria y los intereses económicos por sobre la salud. O sea, todo eso es válido, pero en realidad, digamos que lo más importante es que no nos veamos como enemigos, sino que entendamos que cada quien tiene una lógica y que de este paradigma y del otro paradigma y que de este enfoque y de este otro enfoque puede salir, y no solamente que puede, es que en la realidad funciona así. Es decir, cuando tú te enfrentas a lo que nosotros llamamos un asiente, que es un ser activo, no un paciente, un ser pasivo, es un neologismo simplemente para dar más o menos en cuenta nuestro enfoque. Bien, cuando nosotros estamos frente a un asiente, esta persona pues tiene muchas veces ya tiene una evaluación médica, algunos toman fármacos, han ido a su médico convencional, incluso llegan con los exámenes, y eso tú no lo niegas. Es decir, en la práctica real, en lo concreto, no hay una fragmentación ni una lucha entre modelos, sino siempre hay una complementariedad, aunque el terapeuta tenga un enfoque muy cuestionador, un enfoque muy crítico. Muy bien, entonces la integralidad va sobre la fragmentación, se observa, se comprende la fragmentación, pero más importante es la totalidad. Y ahí entra un concepto que incluso es muy común en algunas culturas orientales, que es la totalidad de la vida, es decir, la vida vista como una unidad, no como una separación, bien, no es que estamos separados, atomizados individualmente, sino que más bien es visto de manera integral. Por lo tanto, el individuo es un ser indivisible, integrado al ambiente, a la sociedad. Yo no puedo trabajar con un individuo que no lo concibo dentro de su propia cultura y dentro de su ambiente, el lugar donde habita y de sus hábitos. No, tengo que verlo de manera integral, por sobre la separación, por sobre la fragmentación. Entonces, un modelo organicista, bien, es decir, también el modelo mecanicista, fragmentario, termina mecanizando al ser humano como si fuera una máquina. Bien, en cambio, en la naturopatía se ve al ser humano como un ser integral, mental, emocional, físico, su relación con el ambiente, con la sociedad. Algunos hablan de la espiritualidad, a nosotros nos gusta hablar de la totalidad, la integralidad, cuando vemos al ser humano físico, mental, emocional y su relación con el ambiente en el que habita y con la sociedad de donde viene, pues por supuesto ahí está esa visión espiritual. Bien, de nada sirve una visión espiritual fragmentada que no tome en cuenta lo físico, por ejemplo, que no tome en cuenta lo emocional, o que no tome en cuenta lo cultural y lo obliga, no sé, cambia de nombre, ahora no tienes otro nombre y vamos a borrar tu cultura. Eso no ocurre así realmente, ¿no? Entonces hay que verlo de una manera total. Y ahí entran dos conceptos fundamentales, que es la autopoiesis, concepto de Francisco Varela y Humberto Maturana, en el que clasificaban la vida y decían la vida no es más que, o podemos clasificar, o podemos decir que un ente está vivo porque es un sistema orgánico celular que se autorreproduce, autopoiético. Bien, se autoconstruye. Esa es fundamental. Y la autopoiesis implica la autorregulación, es decir, que los sistemas orgánicos celulares se autorregulan. Bien, y eso entra también en el concepto de homeostasis. Esto es fundamental porque cuando mandamos entonces a la orientación alimentaria, nosotros estamos buscando, volviendo al paradigma naturalista, a apoyar a la naturaleza en el mismo camino de la sanación, como decía el propio Heráclito, ¿no? Es decir, la naturaleza, decía Heráclito, la fuerza natural dentro de cada uno de nosotros es el mayor sanador de todo. Es decir, que lo que estaba diciendo es lo que hoy en día como la naturopatía lo reconoce y lo que se reconocía ya, por ejemplo, Claude Bernard en 1865, hablaba del medio interno y hablaba de que el medio interno tendía al equilibrio. Y después Walter Cannon en 1926 y algunos otros textos empezó a hablar de la homeostasis, todos esos procesos que el organismo simultáneamente está generando espontáneamente para mantenerse en equilibrio. Y ahí viene otro tema fundamental también de la naturopatía en su visión holística, es que todo síntoma, bien, no es el problema, el síntoma es el organismo moviéndose en esos procesos homeostáticos para equilibrarse nuevamente. Por ejemplo, tienes una fiebre, es el organismo aumentando la temperatura para que todo el sistema inmunológico y todo lo demás funcione adecuadamente para contrarrestar la infección. Bien, no, el problema no es la fiebre. Entonces, en nuestro sentido común, que está impuesto, sobre todo desde el siglo XX, en gran parte por el desarrollo de la medicina convencional alopática, es que el problema era la fiebre. Porque evidentemente, si la fiebre se desregula y está a más de 40 grados centígrados y viene toda una serie de problemas, puede haber realmente daños importantes, pero no toda fiebre es el problema. Entonces, ¿qué se hace? En esa visión mecanicista, en esa visión en la que no concibe, no confía en la naturaleza y no concibe realmente, aunque se sabe, el médico convencional sabe más o menos esto, pero no es algo que es central, como para lo es en la visión holística de la naturopatía. Bien, como no lo ve central, pues por supuesto
homogeniza, es decir, toda fiebre es un problema y prefiero que la gente crea que toda fiebre es un problema para evitar las mínimas cantidades de porcentaje de probabilidad que la fiebre suba de más de 40 y haya un problema severo, ¿no? Es decir, que al homogenizarse genera una invasividad y una falta de confianza en la naturaleza y además genera miedo en la persona. La persona termina, la ciudadanía, la gente, la población termina siendo una población repleta de miedo, y fíjense todo lo que se considera repleta de miedo, que no confía en la vida, que no confía en la naturaleza, por lo tanto vive en estado de estrés, dependiente de la industria, de los fármacos, del especialista, sin ningún poder. Por eso nosotros hablamos desde asiente, hay que salir de ese estado pasivo, bien, a un estado activo, un estado donde sabe la persona que quien se sana a sí mismo en sus cambios profundos de estilo y alimentación. Eso no significa que no vaya al médico, que no vaya al especialista, ellos ayudan, colaboran, pero quien realmente se sana es la persona en su equilibrio homeostático y es la naturaleza operando dentro de él, pero además que opera y que funciona y que se potencia con la confianza, es decir, con aspectos psicológicos, psicoemocionales, afectivos, y por supuesto también con una relación armónica con la naturaleza, utilizando los recursos de la naturaleza, y por supuesto también una relación armónica con la sociedad, incluso en una visión crítica, porque cuando nos damos cuenta que la sociedad nos enferma con todos estos hábitos terribles que tenemos, con todos estos alimentos procesados y ultraprocesados que consumimos, cuando nos damos cuenta que la sociedad cuando dice vamos a recrearnos lo que hace es intoxicarse, cuando vas a una reunión familiar y lo que te das cuenta es que hay puras toxinas y que lo que hacemos es intoxicarnos, tú tienes una visión crítica con la sociedad, pero eso no significa que vas a ir de espalda o vas a pelear con la sociedad, porque tú eres el resultado de la sociedad. Eso implica entonces también tener una visión crítica, pero también compasiva y amorosa. Muy bien, entonces volviendo a frases célebres que nos parecen importantes y que está asociada a esta visión holística de la naturopatía, pues por supuesto el padre de la medicina occidental, ojo, que no es el padre de la medicina, porque hay incluso otras sociedades como India, bueno, y Asia, donde había médicos mucho antes de Hipócrates y tenían otros grandes, digamos, pensadores asociados a su enfoque médico. Pero en el Occidente, Hipócrates es considerado el padre de la medicina y, pues, por supuesto, decía que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Entonces, la naturopatía tiene ese mismo enfoque, la naturopatía alimentaria, es un enfoque holístico, además, porque es una alimentación enfocada en la persona, vista de manera holística. Y también esa visión de la totalidad la tenía Hipócrates cuando decía hay una circulación común, una respiración común, todas las cosas están relacionadas. Eso también implica la visión holística y la visión naturalista. Bien, como decíamos, la fuerza natural dentro de cada uno de nosotros es el mayor sanador de todo, eso es la homeostasis. Y por supuesto esto también viene algo interesante, decía algunos pacientes, aunque conscientes de su condición es peligrosa, que su condición es peligrosa, recuperan su salud simplemente por su satisfacción con la bondad del médico, la compasión. Así, antes el sistema convencional decía había que ser frío, objetivo. El objetivo es separar, que no haya relación subjetiva entre el paciente y el médico y el terapeuta. Una relación vertical, donde hay una autoridad y donde abajo está una persona pasiva, paciente, ¿bien? Y que además no tenía que haber afectividad, tenía que ser una relación fría, número, cálculo, todo, porque eso es lo que implicaba la limpieza, la objetividad y lo científico, que en realidad es cientificista, es decir, no es científico como tal, sino una idea construida, hiperbolizada de lo científico. Y en realidad, en la visión holística, tiene que haber una conexión compasiva, comprensiva, bien empática con la persona. Y esto hasta Hipócrates ya lo decía, que dicho y hecho, además los médicos hacen el juramento hipocrático, pero los médicos convencionales pareciera que realmente no conocen la obra de Hipócrates. Obviamente es así, porque además ellos no estudian filosofía, lo poquito que pueden estudiar es algo muy superficial. Bien, entonces bueno, también otro elemento clave de la visión holística es que todo cambia permanentemente. Todo cambia, el cuerpo cambia, la persona cambia, la naturaleza cambia. En el cambio permanente es la clave. Entonces, si el cambio permanente es la clave, yo no puedo comer lo mismo todo el tiempo, todos los días, todos los años, en las mismas horas y en la misma época, ¿no? Todo lo contrario, yo tengo que variar, es decir, la naturaleza lo que busca es la variación. Bien. Y Heráclito, otro gran filósofo de la antigüedad griega, decía, nadie se baña en el río dos veces porque todo cambia en el río y en el que se baña. Y es interesantísimo, la visión holística entiende esto, que la realidad lo que es constante cambio,
Y si la realidad es constante cambio, el asiente o paciente tiene que aprender los principios, ¿bien?, para poder adaptarse de instante en instante en cada época del año, en cada horario, según sus propios problemas, según si está muy estresado, si tiene inflamación. Bien. Y eso lo hace mucho más activo, mucho más, como dicen en anglicismo, empoderarse, se empoderan, ¿bien?, porque entienden los principios. Pero la mayoría, en el modelo convencional, lo que hacen, en vez de enseñarle los principios, lo que le dan es una dieta que está diseñada para un momento particular. Pero la persona no sabe por qué no come esto o tiene una idea muy vaga. O sea, en el modelo holístico que planteamos en nuestra práctica, pues lo más importante es que es un proceso educativo, ¿no? Un proceso en el que, por supuesto, pues, se profundice y que la persona entienda los principios para que él se adapte de instante en instante, que no sea dependiente de un especialista, ¿no? Sino que cada vez tenga más herramientas para que por sí mismo, porque quien va a comer y quien se va a llevar la comida a la boca es el individuo, o a menos que sean casos particulares, pero la mayoría de los pacientes pues, se llevan la comida a sí mismos. Entonces vas a poder saber qué comer en cada momento de tu vida porque entiendes mucho de los principios. Bien. Otra frase que me encanta es la primera frase del Tao Te Ching de Lao Tse, o atribuido a Lao Tse, supuestamente. El Tao, digamos que el Tao es la realidad. El Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. Es decir, que la realidad como tal no puede ser nombrada. Una vez que ya la nombra, dice el nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Entonces, si yo no entiendo esto, yo quedo atrapado en la jaula de las palabras, ¿no? Porque creo que la salud, la alimentación es lo que yo creo que es. Pero en realidad es una forma de interpretarlo, es un nombre que le estás dando a la realidad. No es la realidad como tal, la palabra no es la cosa. Bien. Y el observador es lo observado, es decir, que lo que estoy es proyectando mi paradigma en la realidad, que puede funcionar. Entonces ahí viene un tema muy pragmático, es decir, lo que realmente, digamos, el paradigma, la idea que se tiene, el concepto, el enfoque que tenemos, se evidencia su contacto con la realidad y su eficiencia y eficacia en función de los resultados. Eso es clave, no en función de la propia ideología, porque muchas veces lo que hacemos es evaluar la realidad desde nuestra propia ideología. Muy bien. Y otra frase extraordinaria, por supuesto, es Claude Bernard, padre de la medicina experimental, francés. Él se dio cuenta de algo interesante y entonces dijo la siguiente frase, el siguiente aforismo: las enfermedades no existen, lo que existen son los enfermos. Es decir, que nosotros no nos podemos basar en tratar a un diagnóstico, porque si tratamos un diagnóstico, tratamos un manual, un protocolo, una teoría y dejamos de ver al individuo como un ser indivisible, porque cada caso es único y particular. Esto es súper clave. Un error común del modelo convencional que necesita masificar, que necesita homogenizar, que además quiere hacerlo todo rápido, que cada zapatero es su zapato. Bien, no tengo tiempo de hablar 1, 2, 3 horas o poner al paciente en un proceso formativo para que él aprenda a conocerse a sí mismo, como decían los antiguos griegos. No, qué tiempo, eso, corre, apúrate. Bien, entonces, cuando llega y se le hace un diagnóstico, tú no tratas a la persona de manera integral, holística, comprendiendo cómo piensa, cómo siente, cuáles son sus creencias, sus dolores, sus amores. Tú no ves su cultura, no ves dónde vive, simplemente homogenizas y le das el mismo tratamiento en función del protocolo que está establecido teóricamente. Entonces vivimos en el mundo de las ideas y no en el mundo de lo real. Y lo real es la persona, no el concepto. Y de hecho, cuando comparamos, por ejemplo, la medicina tradicional china, la ayurveda, la naturopatía, el naturismo y la medicina alopática, entre otros, nos damos cuenta que ante un mismo cuadro sintomatológico, un mismo problema de desequilibrio, se le pueden dar nombres distintos. Bien, se le pueden dar nombres distintos. Y muchas veces la forma de explicar la problemática es diferente. Cuando estamos en una visión holística podemos entender, ok, vamos a ver qué dice la medicina convencional, vamos a ver qué dice la medicina tradicional china, vamos a ver qué dice la naturopatía, vamos a ver qué dice la ayurveda, y con eso tenemos una visión mucho más integral de la realidad, porque la realidad no puede ser aprendida. Bien, esto es clave en la visión holística y está asociado a lo que decía Claude Bernard: las enfermedades no existen, que no existe la persona, el nombre de la enfermedad es un concepto teórico. Muy bien, entonces, para nosotros lograr una visión integral, holística, integrativa, tenemos que cruzar distintos parámetros. Ya el parámetro convencional de la bioquímica, macronutrientes y micronutrientes, es insuficiente, porque, por ejemplo, las proporciones que te recomiendan de ingesta de carbohidratos no necesariamente es adecuada para todas las personas. Bien, puede variar en función de su tipo metabólico. Bien, pero aparte de eso, ese parámetro que estaba en la pirámide de los alimentos, que va a tener algunas variaciones, pero sigue siendo la misma lógica,
Tampoco identifica si el alimento está, digamos, procesado, muy procesado, refinado. No, simplemente, por ejemplo, la base que te ponen que son cereales, que eso también puede ser cuestionable. Miren, una persona muy sensible a las lectinas y a otros componentes de los cereales, pues podrían no ser como, o tenga problemas con los oxalatos, bien, por jaquecas, por cierta sensibilidad. Pues es importantísimo también considerar eso. Bien, entonces, pero aparte de eso, no considera si ese trigo es refinado o no, o si ha sido modificado, si tiene glifosato, si tiene insecticida, fungicida. Entonces es insuficiente ese parámetro convencional, pero existe y es importante. Entonces, ¿qué es lo que hace la visión holística? Como es integral, integrativo, va a tomar distintos parámetros para poder acercarse nomás pronto a la realidad. Es como que, digamos que esta es la realidad, y si yo nada más veo la realidad desde un solo punto de vista, ¿qué ocurre? Yo nada más estoy viendo este lado, pero resulta que hay este lado, este lado, este lado, este lado, este lado. Además, la realidad es holográmica, es decir, hay múltiples lugares, múltiples visiones, y mientras yo me abra más a ver de distintos lugares, yo voy a tener una visión más total, de una visión que además, de una realidad que además jamás va a poder ser vista en su totalidad por ningún ser humano ni ningún paradigma. Bien, entonces dentro de los parámetros de clasificación alimentaria y de orientación combinamos muchísimo. El tema de la bioquímica convencional, pero también los tipos metabólicos. Trabajamos, por ejemplo, con la visión de la Ayurveda, los dosha, kapha, pitta, vata, es decir, los que tienden a aumentar de peso, peso estable y de bajo peso. Y de eso va a depender la orientación alimentaria. No les convienen los mismos alimentos, la misma cantidad de carbohidratos, por ejemplo. Bien, la clasificación por procesamiento, que afortunadamente la Organización Panamericana de la Salud, de la OMS, estableció un nuevo parámetro a partir del año 2015 que clasifica los alimentos según qué tan procesados, qué tan industrializados, qué tantos aditivos sintéticos tienen. Eso es una maravilla. Bien, también, por supuesto, las sensibilidades. Tenemos que identificar las sensibilidades alimentarias. Cada vez más hay más sensibilidades alimentarias ocultas. Hay que identificar eso. No todo el mundo le conviene comer cereales y legumbres, por ejemplo, bien, porque puede ser muy sensible a los oxalatos, muy sensible a las lectinas. Bien, por supuesto, también el pH. Hablamos pues, del sistema alcalino reactivo. Entonces buscamos también que la alimentación ayude a ese equilibrio del potencial de hidrógeno en los tejidos y órganos del organismo, los antioxidantes naturales, la salud intestinal, la microbiota intestinal, el equilibrio intestino-cerebro, la relación del intestino con toda la salud orgánica e intraorgánica, bien, y la relación incluso de la salud intestinal con el sistema de creencias, con las emociones. Por supuesto, suplementos naturales, herbarios, los propios alimentos, minerales, entre otros. E incluso podemos adaptar distintos sistemas alimentarios terapéuticos, no solamente en función de la realidad física y del diagnóstico, sino también, y aquí viene otro tema importante, nosotros evaluamos los aspectos físicos, edad, género, cómo están los intestinos, el pH. Todos esos aspectos son físicos. ¿Qué tipo de actividad física tiene? ¿Qué desequilibrios presenta? Hablamos de las macrofunciones o funciones integradoras para verlo de manera total, lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, pero todos los aspectos físicos tienen que ser evaluados de la manera más integral posible. Pero también evaluamos aspectos mentales, cómo piensa, qué cree, qué le gusta, qué no le gusta, qué es viable, qué no es viable. Si lo meto en un sistema vegetariano pero no le gusta, lo va a hacer, no lo va a hacer. Entonces tengo que adaptarlo también a su sistema mental, a los sistemas emocionales, a su cuerpo mental y a su cuerpo emocional. Porque la comida y la racionalidad y los gustos son emocionales. Todo es emocional, como decía Humberto Maturana. El sistema nervioso y el pensamiento primero es un impulso emocional que luego es convertido en racionalidad. Y los gustos igual. Bien, por ejemplo, los latino-caribeños nos encanta el café. Bien, y aunque tengamos gastritis, tomamos café porque desde niños nos han dado café y la mañana es el café y es algo que la gente va a compartir y vamos a tomarnos un café, pero el café puede tener contraindicaciones. Yo tengo que entender ese mundo cultural de la persona para ver cómo ir transformando, porque la verdadera transformación no es física, la verdadera y fundamental transformación es mental y emocional. El cambio mental y emocional implica el cambio físico, porque cuando cambio estilo de vida y alimentación, cambia mi cuerpo, me sano. ¿Bien? Entonces es fundamental, cuerpo físico, mental, emocional, pero también como el individuo es un ser indivisible, también nos toca ver la relación con la sociedad, su cultura, ¿bien? Y con el ambiente en donde vive. No es lo mismo una persona que está aquí en Venezuela, en el trópico, donde hace calor todo el año, de 20 a 30 grados,
en la ciudad de Caracas o a 40 grados en la ciudad de Maracaibo, bien, que una persona que vive en Chile, que vive en Estados Unidos, un país de 4 estaciones, donde hay cambios marcados, pero donde además hay plantas medicinales diferentes, hay recursos distintos. Bien, si queremos extraer toxinas tras la sudoración en el trópico, simplemente tome sol, mientras que quizás en un ambiente muy frío necesita sauna, necesita vapor. Bien, entonces tenemos que adaptar todo eso, los recursos, el tipo de alimentación que vas a recomendar, los alimentos, todo eso está asociado a los recursos locales en función, por supuesto, del ambiente. Bien, y ahí entra pues lo que nosotros hablamos, el enfoque holístico. Evaluamos lo físico, lo físico, lo mental, lo emocional, lo cultural. Dentro de lo ambiental tenemos que ver todo eso que estábamos hablando. Bien, los horarios, además también, los recursos disponibles, los alimentos de temporada, la temperatura ambiental, la humedad relativa, todos esos son factores ambientales que tienen que ser evaluados y vistos para mejorar, para hacer el mejor sistema alimentario, más viable, factible, eficiente. Lo cultural implica las costumbres, los hábitos, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y eso también incluso está todo asociado a lo económico. Es accesible, se consigue de manera sencilla, es económico, o lo accede porque está en el jardín, porque mucha gente con la que trabajamos nos encontramos que en sus jardines tienen plantas medicinales, comestibles y que pueden ser perfectamente involucrados en la terapéutica. No nos habíamos dado cuenta y cuando indagamos con la persona en esa conversación, en esa entrevista semiestructurada, o entrevista a profundidad, pues nos damos cuenta y nos empiezan a relatar y nos damos cuenta, mira, tienes una planta de moringa, bien, moringa oleifera, en tu jardín y esa planta, pues, excelente, por ejemplo, para tratar problemas metabólicos, o para tratar anemia ferropénica, o para tratar problemas inflamatorios, entre otros elementos. O sea, lo económico también es fundamental. Bien, y dentro de lo cultural y lo económico también está lo tecnológico. Voy a mandarte a hacer jugos verdes, pero no tienes la tecnología, no tienes licuadora. Bien, por ejemplo, no tienes procesadora o no tienes extractor de jugo. Entonces, si no tienes extractor de jugo, a lo mejor te conviene otra de las herramientas. Y también lo tecnológico, ¿qué ollas usas? Estás usando ollas de teflón que se están cuarteando y que están liberando toxinas que son desquiciantes hormonales. Bien, o estás utilizando muchas cosas de plástico que pueden estar intoxicando tu organismo. Bien, todo eso es fundamental y eso está todo interrelacionado. Bien. Bueno, entonces, con los lineamientos son un esquema general, es desintoxicar el organismo, nutrirlo, en particular micronutrientes, eso va a ayudar al proceso homeostático a reparar y eso tiene que estar acompañado de un proceso de reeducación, de transformación. Lo más importante es el cambio mental emocional y a no todo el mundo le podemos hablar con el mismo lenguaje, con las mismas palabras, ni con las mismas imágenes, con las mismas ideas. Hay que primero interpretar de manera hermenéutica a la persona, cómo piensa, cómo siente, qué le gusta, qué no le gusta, y a partir de ahí es que vamos a ir indagando en cómo generar ese proceso de reeducación. Por supuesto, observar la salud intestinal, el tema del pH, la estimulación adecuada, bien, sistema de creencias y gestión emocional. Son lineamientos fundamentales. Ahora, dentro de los sistemas alimentarios terapéuticos, pues es importantísimo entender por qué funcionan distintos sistemas alimentarios, que no necesariamente son vegetarianos, ¿no? Hay sistemas vegetarianos o lacto-vegetarianos, paleo, donde se consume proteína animal, pero también se consumen vegetales, hortalizas, raíces y tubérculos. Bien, está el sistema keto o cetogénico, en el que se consumen grandes cantidades de grasa. Bien, la clave, porque nosotros hemos estudiado abierto a todos esos elementos, ¿por qué funcionan todos estos elementos? Creo que se explica muy bien con lo que llamó el doctor francés Jean Segnalet, que es la teoría del ensuciamiento. Bien, y eso te puede ver muy bien también en el tema de pues, el sistema básico de Pitchinger. El doctor Alfred Pitchinger describió todo el proceso de asimilación de nutrientes a nivel celular y por supuesto también la eliminación de toxinas. Bien, entonces la teoría de ensuciamiento es muy simple, es decir, tu organismo produce toxinas y también incorpora toxinas al organismo que tienen que ser eliminadas. Cuando las cantidades de toxinas que se producen por el estrés, pero también por los alimentos, por la contaminación ambiental, los agentes contaminantes sobrepasan la capacidad de desintoxicación del organismo, el organismo falla, el organismo empieza a generarse desequilibrio. Además que, por supuesto, la acumulación de toxinas, por ejemplo, en la tiroides o en las articulaciones, van a generar procesos inflamatorios y, por supuesto, todo eso va a generar enfermedades. ¿Bien? Y te van a diagnosticar, van a ver el problema base, pero no van a ver el origen. Y para nosotros, además, desde una visión holística, el origen es multicausal. Siempre es comorbilidad. ¿Bien? Siempre hay múltiples factores. No hay una sola causa. No es nada más el agente patógeno, por ejemplo,
sino el estilo de vida, alimentación, el pH del organismo, la cantidad de toxinas que hay, el desequilibrio que está en tus intestinos, la falta de ejercicio físico, el estrés permanente en el que estás establecido, tus sistemas de creencias, la forma en que concibes el mundo, la forma en que gestionas las emociones. O sea, hay que evaluarlo de manera integral. Incluso si vas a hablar de alimentación, tienes que hablar de todo lo demás, eso no está separado, junto, porque además los patrones emocionales también implican una modificación de los patrones de consumo, por ejemplo, o una relación directa con los patrones de consumo. Bien, entonces Pitchinger nos hablaba de los principales órganos de eliminación. Entonces entra en el espacio intersticial, donde está la célula, que es agua básicamente, somos 70% agua. La membrana celular percibe los nutrientes, abre la membrana, absorbe, metaboliza, genera energía a través de la mitocondria y además después genera desechos. Y esos desechos son filtrados y son llevados a los riñones, a los pulmones, al hígado, a la piel. Bien, y del hígado se manda más desecho hacia los intestinos, que por supuesto los intestinos son fundamentales porque además de ser un órgano fundamental para múltiples procesos, entre ellos asimilar nutrientes, sintetizarlo gracias a la acción de las enzimas, pero también de las bacterias, de los microbiota intestinal, pues también hay un proceso obviamente de eliminación. Cuando hay saturación de todo este sistema, se genera un ambiente mórbido, un ambiente saturado de toxinas alrededor de la célula que genera problemas múltiples. Por ejemplo, inflamación. El cuerpo manda agua y manda sustancias para tratar de limpiar todas esas toxinas, entonces hay inflamación. Bien. Entre otros factores muy importantes. Eso nos explica por qué los distintos sistemas pueden funcionar. Porque básicamente los distintos sistemas hacen lo que hablamos anteriormente. Desintoxican el organismo, ¿bien? Pero también nutren porque les permite mantener los nutrientes adecuados, sobre todo en énfasis en micronutrientes, porque como decía Jan Ziegler de la Organización Mundial de la Agricultura y Alimentación, hoy en día el mayor problema de desnutrición son los micronutrientes, vitaminas, minerales y oligoelementos. Pero además de eso también desintoxica, nutre, ayuda a reparar y bien conjunto un proceso de reeducación. Bien, salud intestinal, potencial de hidrógeno de tejidos y células, estimulación adecuada y sistema de creencias. Y ahí viendo el tema de la visión más integral, desde la visión más holística de la naturopatía, la hablamos nosotros como macrofunciones, que aprendimos con el doctor Rafael García, la doctora Isabel Velasco, el doctor José Miguel Rondón. Las principales macrofunciones son eliminación, todo lo que estuvimos hablando del sistema básico de Pitchinger, viene de la teoría de ensuciamiento, luego viene la asimilación, que es la nutrición, pero además incorporamos oxígeno, además la piel también se nutre, la nutrición cutánea es fundamental, pero también por supuesto con los alimentos, el sistema gastrointestinal, todo el proceso digestivo metabólico. La circulación, que es el que permite a través no solamente del sistema circulatorio, sino también a través del sistema linfático, el océano linfático, como le llama el doctor Keisha, de transmitir no solamente nutrientes a todas las células del cuerpo, sino también toxinas, para eliminarlos, para que salgan del cuerpo. Bien, la respiración, por supuesto, es fundamental. Los estímulos, entonces tiene que estar acompañado de esa recomendación de una observación primero, un diagnóstico de ver cómo está, hace ejercicio, no hace ejercicio, cómo vive, qué hace, trabaja todos los días, está todo el día sentado, es sedentario, trabaja en la computadora, trabaja a distancia, usa mucho tecnologías de comunicación e información, o es campesino, o es deportista. Si todos esos elementos son fundamentales, y los estímulos tienen que ser moderados, ¿no? Porque incluso los deportistas de alta competencia también tienen altos riesgos de padecer enfermedades muy importantes. Bien, entonces buscar que la persona sea moderado en todos estos elementos, en particular los estímulos, y por supuesto eso nos va a ayudar a ver las respuestas. Esto es fundamental en la visión holística porque desde las macrofunciones, funciones integradoras, tú puedes observar el organismo superando la visión fragmentaria de órganos y sistemas. Bien, entonces lo que estás viendo son procesos. Entonces cuando tú ves los procesos, ahí está integrado todo el organismo de manera total. Bien, obviamente también puedes ver los órganos y sistemas de manera separada, es inevitable. Bien, porque además llegan con exámenes, etcétera, o diagnósticos. Pero lo más importante para nosotros es la visión holística y las macrofunciones también es un elemento fundamental a evaluar para determinar entonces la mejor alimentación. Así que bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, honrado nuevamente por acompañarles. Muchas gracias y que tengan feliz vida.